Hola miembros de la Corte Real, bienvenidos a Historias que necesitan ser contadas. Si quieren apoyar a este podcast pueden hacerlo suscribiéndose en youtube.com/Ernesto H. de la Vega, dando clic en la campanita, dejando likes y comentarios, y si está en sus posibilidades compártanlo con 2 personas a quienes crean que les pueda interesar. Hoy presentamos El Rey de Amarillo, el reparador de reputaciones, de Robert W. Chambers. A lo largo de la orilla rompen olas turbulentas. Los soles gemelos se hunden tras el lago. Las sombras se alargan en Carcosa. Extrañas la noche donde brotan las negras estrellas y extrañas lunas orbitan a través de los cielos. Pero aún más extraña es Pérdida Carcosa. Las canciones que las Yades han de entonar, donde flamean los andrajos del rey, deben morir sin haberse escuchado en la sombría Carcosa. Canción de mi alma está muerta. Muere tú sin ser cantada, como lágrimas derramadas se secará y perecerá la pérdida Carcosa. Hacia finales de 1920, el gobierno de los Estados Unidos había completado casi en su totalidad el programa implementado durante los últimos meses de la administración del presidente Winthrop. El país estaba en una calma aparente. Todo el mundo sabe cómo se resolvieron las cuestiones sobre aranceles y trabajo. La guerra con Alemania a consecuencia del embargo de ese país a las islas de Samoa no había dejado ninguna cicatriz en la República, y la ocupación temporal de Norfolk por el ejército invasor fue olvidada tras las alegrías de las repetidas victorias navales y la ridícula situación posterior de las fuerzas del general Baumgarten Love en el estado de New Jersey. Las inversiones en Cuba y Hawái habían reportado unos beneficios del 100%, y el territorio de Samoa cubría con creces sus costes como puerto carbonífero. El país estaba en un excelente estado de defensa. Todas las ciudades costeras estaban bien provistas de fortificaciones terrestres. El ejército, bajo el paternal cuidado del Estado Mayor General, organizado según el sistema prusiano, había sido incrementado a 500,000 hombres, con unas fuerzas de reserva territoriales de 1,000,000 y 6 magníficos escuadrones de cruceros y acorazados de guerra patrullaban los 6 puertos en mares navegables, quedando una flota de vapor perfectamente capaz de vigilar las aguas domésticas. Los caballeros del oeste finalmente se habían visto obligados a reconocer que era necesario un centro de estudio para la instrucción de diplomáticos, así como son necesarias las facultades de derecho para la instrucción de los abogados. Consecuentemente, ya no éramos representados en el extranjero por patriotas incompetentes. La nación prosperaba. La ciudad de Chicago, durante un tiempo paralizada tras un segundo gran incendio, se había levantado en ruinas, blanca e imperial, y más hermosa que la Ciudad Blanca que había sido construida como ensayo previo en 1893. Por otro lado, la buena arquitectura fue reemplazando a la mala, e incluso Nueva York, un repentino anhelo por la decencia, logró barrer en una gran parte de los horrores existentes. Las calles habían sido ensanchadas, pavimentadas e iluminadas apropiadamente. Se plantaron árboles, se construyeron plazas, se demolieron los pasos elevados y se construyeron vías subterráneas para reemplazarlas. Los nuevos edificios y cuarteles gubernamentales eran refinadas obras de arquitectura, y el extenso sistema de embarcaderos de piedra que rodeaba totalmente a la isla fue sustituido por parques que resultaron ser un regalo de Dios para la ciudadanía. Las subvenciones al teatro y la ópera estatales dieron sus propios frutos. La Academia Nacional de Diseño de los Estados Unidos era similar a las instituciones europeas del mismo tipo. Nadie envidiaba la posición en el gabinete del secretario de Bellas Artes ni su cartera. El secretario de Preservación Forestal y de Cotos de Caza lo tenía bastante más fácil gracias al nuevo sistema de policía montada nacional. Sacamos buen provecho de los últimos tratados con Francia e Inglaterra. El establecimiento del nuevo Estado Negro Independiente de Suané, el control de la inmigración, las nuevas leyes de naturalización y la gradual centralización del poder en el Ejecutivo contribuyeron en su conjunto a la calma y prosperidad nacional.
Cuando el gobierno resolvió el conflicto indio y un exsecretario de defensa sustituyó los escuadrones de defensa de los exploradores indios con su indumentaria nativa por penosas organizaciones agregadas a la cola de regímenes esqueléticos, la nación dejó escapar un largo suspiro de alivio. Cuando tras el colosal Congreso de las Regiones el fundamentalismo y la intolerancia fueron proscritos y la bondad y caridad comenzaron a unir a sectas enfrentadas, muchos pensaron que el milenio había llegado, al menos en el Nuevo Mundo, que después de todo, es un mundo en sí mismo. Pero la propia supervivencia es la primera ley, y los Estados Unidos tuvieron que contemplar con impotente dolor cómo Alemania, Italia, España y Bélgica se marchitaban inmersos en la anarquía, mientras que Rusia, vigilando desde el Cáucaso, los doblegaba y sometía uno a uno. En la ciudad de Nueva York, el verano de 1899 se distinguió por el desmantelamiento de los pasos ferroviarios elevados. El verano de 1900 perdurará en el recuerdo de la gente de Nueva York durante muchas generaciones. La estatua de Dodge fue retirada ese año. Durante el siguiente invierno se produjeron los disturbios contra las leyes que prohibían el suicidio, que dieron finalmente su fruto en el mes de abril de 1920, cuando la primera cámara letal del gobierno fue inaugurada en Washington Square. Ese día salí de casa del Dr. Archer en la avenida Madison, a quien había visitado por mera formalidad. Desde aquella caída de mi caballo 4 años atrás, sufría en ocasiones de dolores en la parte trasera de la cabeza y el cuello, pero en esos momentos llevaba meses sin importunarme, y el doctor me despidió ese día diciéndome que no había ya nada más que pudiera curarme. Difícilmente su elevada minuta valía ese diagnóstico. Yo mismo ya lo sabía. No obstante, no le reprochaba el dinero. Lo que realmente me importaba era el error que había cometido conmigo al principio. Cuando me recogieron del pavimento donde yacía inconsciente y alguien disparó piadosamente una bala en la cabeza de mi caballo, me llevaron a la consulta del Dr. Archer. Y él, tras diagnosticar que mi cerebro había quedado afectado, me ingresó en un manicomio privado, donde me obligaron a someterme a un tratamiento contra la locura. Finalmente decidió que estaba bien, y yo, sabiendo que mi mente había estado siempre tan sana como la suya, si no más, pagué mi instrucción, como lo denominaba en broma. Después de eso me fui. Le dije sonriendo que le haría pagar por su error, y él se rió de buena gana y me pidió que la visitara de vez en cuando. Y así lo hice, esperando que me diera la ocasión de saldar cuentas, pero no me dio ninguna y le dije que seguiría esperando. La caída del caballo afortunadamente no había dejado secuelas. Al contrario, cambió totalmente mi carácter para mejor. De ser un perezoso joven de ciudad me transformé en un hombre activo, enérgico, templado y sobre todo ambicioso. Tan solo había una cosa que me perturbaba, aunque me riese de mi propia inquietud y sin embargo, me perturbaba. Durante mi convalecencia me compré y leí por primera vez El Rey de Amarillo. Recuerdo que tras terminar de leer el primer acto pensé que sería mejor que dejara de leerlo. Me levanté y lancé el libro a la chimenea. El libro golpeó el enrejado frente a la chimenea y cayó abierto sobre las llamas, alumbrado por el fuego. Si no hubiera leído por casualidad las palabras iniciales del segundo acto, jamás lo habría acabado. Pero cuando me incliné a recogerlo, mis ojos se clavaron en la página abierta, y con un grito de terror o quizás de una alegría tan conmovedora que me dolió en cada uno de mis nervios, saqué el libro de las brasas y me arrastré tiritando hasta mi dormitorio. En mi dormitorio lo leí, volví a leerlo, lloré y reí, temblé con un terror que en ocasiones todavía me asalta. Esto es lo que me perturba, porque no puedo olvidar Carcosa, donde estrellas negras flotan en los cielos, donde las sombras de los pensamientos de los hombres se alargan al atardecer cuando los soles gemelos se hunden en el agua allí. Y mi mente sufría para siempre el recuerdo de la máscara pálida. Ruego a Dios que maldiga al escritor así como el escritor ha maldecido al mundo con esta bella y magnífica creación, terrible en su simplicidad y irresistible en su verdad. Un mundo que ahora se tambalea ante el Rey de Amarillo. Cuando el gobierno francés incautó las copias traducidas que acababan de llegar a París, Londres, por supuesto, sintió mayores deseos de leerlo. Es bien conocido cómo se propagó el libro, como una enfermedad infecciosa, de ciudad en ciudad, de continente en continente, prohibido allá, confiscado acullá, denunciado por la prensa y en los púlpitos, censurado e incluso por los anarquistas literarios más modernos.
Ningún principio concreto había sido violado en aquellas páginas perversas, ninguna doctrina promulgada, ninguna convicción ultrajada. No podía ser juzgado por ningún criterio conocido. Sin embargo, aunque se reconocía que se había logrado pulsar la nota suprema del arte en El Rey de Amarillo, todos intuían que la naturaleza humana no podía soportar el esfuerzo de su lectura, ni desarrollarse con palabras en las que acechaba la esencia del veneno más puro. La banalidad e inocencia del primer acto tan solo permitía que el golpe cayera después con un efecto aún más terrible. Era el 13 de abril de 1920, cuando la primera cámara letal del gobierno fue establecida en la parte sur de Washington Square, entre Wooster Street y la Quinta Avenida Sur. La manzana, que anteriormente había consistido en un montón de viejos edificios desvencijados, utilizados como cafeterías y restaurantes para extranjeros, fue adquirida por el gobierno en el invierno de 1898. Las cafeterías y restaurantes franceses e italianos fueron derribados. Se rodeó toda la manzana con una verja de hierro dorado y fue convertida en un encantador jardín con césped, flores y fuentes. En el centro del jardín se erguía un pequeño edificio blanco, de un clasicismo arquitectónico severo y rodeado de parterres de flores. 6 columnas jónicas daban apoyo al techo, y la única puerta era de bronce. Un espléndido grupo en mármol de las Parcas fue situado ante la puerta, obra de un joven escultor americano, Boris Vivian, quien murió en París cuando solo contaba con 23 años. Se estaban celebrando las ceremonias de inauguración cuando crucé University Place, y entré a la plaza. Me abrí paso por entre la silenciosa muchedumbre de espectadores, pero fui detenido en Fort Street por un cordón policial. Un regimiento de lanceros de los Estados Unidos se había congregado en la plaza alrededor de la cámara letal. En una tribuna levantada en el parque de Washington se veía en pie al gobernador de Nueva York, y tras él se apiñaba el alcalde de Nueva York y Brooklyn, el inspector general de la policía, el comandante de las tropas estatales, el coronel Livingston, asistente militar del presidente de los Estados Unidos, el general Blount, el mando de la isla del gobernador, el teniente general Hamilton, al mando de las tropas de Nueva York y Brooklyn, el almirante Buffelby de la flota del Río Norte, el general cirujano Lazarford, la plantilla del Hospital Nacional Gratuito, los senadores Wise y Franklin de Nueva York y el comisario de Obras Públicas. La tribuna estaba rodeada por un escuadrón de husares de la Guardia Nacional. El gobernador estaba acabando su respuesta al breve discurso del general cirujano. Escuché decir: las leyes que prohíben el suicidio y que proporcionan castigo a cualquier intento de autodestrucción han sido repelidas. El gobierno ha considerado adecuado reconocer el derecho a un hombre a acabar con una existencia que podría haberse vuelto intolerable para él a través del sufrimiento físico o la desesperación mental. Creemos que la comunidad saldrá beneficiada por la eliminación de su seno de tales personas. Desde la promulgación de esta ley, el número de suicidios no ha aumentado. Ahora, el gobierno está decidido a establecer una cámara letal en cada ciudad, pueblo y aldea del país, y queda por ver si esa clase de criaturas humanas, de cuyas abatidas filas caen a diario nuevas víctimas de la autodestrucción, aceptarán el alivio así proporcionado. Se detuvo y se giró hacia la blanca cámara letal. El silencio en la calle era absoluto. Ahí, una muerte indolora espera a aquel que ya no pueda soportar por más tiempo los sufrimientos de esta vida. Si la muerte es bienvenida, permitamos que la busque aquí. Entonces, volviéndose hacia el asistente militar del presidente, exclamó: declaro la cámara letal abierta. Y de nuevo, dirigiéndose a la multitud con voz clara: ciudadanos de Nueva York y de los Estados Unidos de América, en nombre del gobierno, declaro la cámara letal abierta. El solemne silencio fue roto por un agudo grito de orden. El escuadrón de husares desfiló tras el carruaje del gobernador. Los lanceros dieron media vuelta y se formaron en la Quinta Avenida, a la espera del comandante de la plaza y la policía montada que lo siguió. Dejé la muchedumbre mirando con la boca abierta a la blanca cámara de la muerte de mármol. Crucé la Quinta Avenida Sur y caminé por el lado oeste de la calle en dirección de Bleecker Street. Luego giré a la derecha y me paré ante una tienda destartalada con el siguiente letrero: Hauberg Aramero. Eché un vistazo al interior y vi a Hauberg atareado en su pequeño taller al final del pasillo. Levantó la vista y al verme gritó con su profunda y cordial voz: «Entre, señor Castaigne». Constance, su hija, se levantó para recibirme mientras yo cruzaba el umbral.
Me ofreció su bonita mano, pero advertí un rubor de decepción en sus mejillas, y supe que era otro Castaigne a quien había estado esperando. Mi primo, Luis. Sonreí por su confusión y alabé el estandarte que estaba bordando a partir de una lámina coloreada. El viejo Hauberg estaba sentado remachando unas jerbas de una armadura antigua, y los golpes de su martillo sonaban agradablemente en la pintoresca tienda. Finalmente dejó el martillo y se entretuvo armando ruido durante unos instantes con una diminuta llave inglesa. El suave golpeteo contra la cota de malla hizo que un escalofrío de placer me recorriera el cuerpo. Me encantaba escuchar la música del metal contra metal, el melodioso impacto del mazo contra la armadura de los muslos y el tintineo de la cota de malla. Esa era la única razón de que yo fuera a ver a Hauberg. Nunca me había interesado él personalmente, ni tampoco Constance, excepto por el hecho de que estaba enamorada de Louis. Esto sí ocupaba mi atención e incluso en ocasiones me mantenía despierto de noche. Pero en el fondo sabía que todo iría bien, y que debería ocuparme de su futuro, así como esperaba ocuparme del futuro de mi amable doctor John Archer. Sin embargo, nunca me hubiera molestado en visitarlas en ese momento si, como he dicho, la música del martilleo no me causara tan fuerte fascinación. Podría estar horas y horas escuchando, y cuando un rayo de sol perdido impacta en el metal con incrustaciones, la sensación que embargaba era demasiado fuerte para poder soportarla. Mis ojos se quedaban clavados, dilatándose por un placer que tensaba todos mis nervios hasta casi romperlos, hasta que algún movimiento del viejo armador cortaba los rayos del sol. Y entonces, todavía secretamente emocionado, me reclinaba hacia atrás y escuchaba el viejo sonido del trapo dando lustre, limpiando el óxido de los remaches. Constance bordaba el banderín sobre las rodillas, parándose de vez en cuando para examinar más detenidamente el patrón de la lámina coloreada del Metropolitan Museum. ¿Para quién es?, le pregunté. Hauberg explicó que además de las valiosas armaduras del Metropolitan Museum, por el cual había sido contratado como armador, también estaba encargado de varias colecciones de ricos aficionados. Esa era la jerba perdida de una famosa armadura que uno de sus clientes había logrado encontrar en una pequeña tienda en Quai d'Orsay de París. Él, Hauberg, había negociado y asegurado la adquisición de la greba, y ahora la armadura estaba completa. Dejó el martillo y me leyó la historia de la armadura que se remontaba de propietario en propietario, a 1450, hasta que fue adquirida por Thomas Steinbridge. Cuando vendió su magnífica colección, el cliente de Hauberg compró la armadura, y desde entonces había buscado la greba perdida, hasta que finalmente, casi por accidente, fue localizada en París. ¿Y proseguiste con esa búsqueda tan persistente sin ninguna certeza de que la greba aún existiera? Por supuesto. Entonces por primera vez me interesé en la persona de Hauberg. Me aventuré a decirle: va a reportarte buenas ganancias. No, el placer al encontrarlo fue mi recompensa. No tienes ambición de ser rico. Mi única ambición es ser el mejor armero del mundo. Constance me preguntó si había visto las ceremonias en la Cámara Letal. Ella misma había visto la caballería desfilando por Broadway esa mañana, y le habían entrado ganas de ver la inauguración, pero su padre quería que acabase el estandarte, y ella se quedó a petición suya. ¿Vio usted a su primo, señor Castaigne? Me preguntó ella con un ligero temblor de sus suaves pestañas. No, el regimiento de Louis está en maniobras en el condado de Westchester. Después de eso me levanté y tomé mi sombrero y bastón. ¿Va a subir a ver de nuevo al lunático? Si Hauberg hubiera sabido cuánto odiaba la palabra lunático, jamás lo hubiera pronunciado en mi presencia. Despierto unos sentimientos en mi interior que no sabría explicar. Sin embargo, le respondí con calma: creo que pasaré a ver al señor Wilde 1 o 2 minutos. Pobre hombre. Debe ser duro vivir solo año tras año. Pobre, inválido y casi demente. Es muy considerado de su parte, señor Castaigne, que le visite con tanta frecuencia como hace usted. Creo que es maligno, observó Hauberg, volviendo de nuevo a golpear con el martillo. Escuché el martillo dorado sobre las grebas metálicas, y cuando acabó respondí: no, no es maligno, ni tampoco es un demente. Su mente es una habitación maravillosa de la que se pueden extraer tesoros que usted y yo tardaríamos años de nuestras vidas en adquirir. Como respuesta, Hauberg se rió, pero yo continué hablando un poco impaciente.
Conoce la historia como nadie. Nada, por muy trivial que sea, escapa a su curiosidad, y su memoria es tan absoluta, tan precisa con los detalles, que si se supiera en Nueva York que tal hombre existe, la gente no podría honrarlo lo suficiente. Tonterías, farfulló Hauberg buscando en el suelo un remache que se le había caído. ¿Tonterías?, pregunté, intentando reprimir lo que sentía. ¿Acaso son tonterías cuando dice que las escarcelas y perneras del juego de armadura esmaltada, comúnmente conocida como príncipe blasonado, pueden ser encontradas entre un amasijo de cachivaches teatrales, estufas rotas y desperdicios traperos de una buhardilla de Pell Street? El martillo de Hauberg cayó al suelo, pero lo recogió y preguntó con grandes dosis de calma cómo sabía yo que se habían perdido las escarcelas y perneras del príncipe blasonado. No lo sabía hasta que el señor Wilde me lo comentó el otro día. Dijo que estaban en la buhardilla del 998 de Pell Street. Tonterías. Noté que le temblaba la mano bajo su delantal de cuero. ¿Y es una tontería también esto? ¿Es una tontería que el señor Wilde hable continuamente de usted como el marqués de Avonshire y de la señorita Constance? No pude acabar porque Constance se puso súbitamente en pie con el terror dibujado en su rostro. Hauberg me miró y se alisó lentamente el delantal de cuero. Eso es imposible. El señor Wilde puede que sepa muchas cosas. Sobre armaduras, por ejemplo, y el príncipe blasonado. Apostillé sonriendo. Sí, sobre armaduras también. Quizás, pero está equivocado en cuanto a lo del marqués de Avonshire, quien, como ya sabe, mató al calumniador de su esposa hace años y huyó a Australia, donde no sobrevivió muchos años a su esposa. El señor Wilde se equivoca. Los labios de Constance estaban lívidos, pero parecía dulce y calmada. Así que respondí: convengamos, si así lo desea, que en este caso en concreto el señor Wilde se equivoca. Escalé los 3 tramos destartalados de escaleras que había subido en tantas ocasiones anteriormente y llamé a una pequeña puerta al final del corredor. El señor Wilde abrió la puerta y entré. Una vez que hubo cerrado con 2 vueltas el cerrojo y empujado un arcón contra ella, se acercó y se sentó junto a mí, fijando su mirada en mi cara con sus pequeños ojos claros. Media docena de nuevos arañazos le cubrían la nariz y las mejillas, y los cables de plata que sujetaban sus orejas artificiales se habían desplazado. Pensé que nunca lo había contemplado con una apariencia tan espantosamente fascinante. No tenía orejas. Las artificiales, que en esos momentos sobresalían ligeramente ladeadas de los finos cables, eran su única debilidad. Estaban hechas de cera y pintadas de rosa nacarado, pero el resto de su cara estaba amarilla. Podría haberse permitido el lujo de unos pocos dedos artificiales para su mano izquierda, que carecía totalmente de dedos. Pero eso no parecía causarle ninguna inconveniencia, y estaba satisfecho con sus orejas de cera. Era muy pequeño, apenas más alto que un niño de 10 años, pero sus brazos estaban magníficamente desarrollados y sus muslos se veían tan robustos como los de cualquier atleta. Sin embargo, lo más sorprendente del señor Wilde era que un hombre de su maravillosa inteligencia y conocimientos tuviera semejante cabeza. Era achatada y puntiaguda como la cabeza de muchos de los desafortunados a quienes se entierran en los centros para enfermos mentales. Muchos le llamaban locos, pero yo sabía que estaba tan cuerdo como yo. No niego que fuera excéntrico. La manía de tener aquella gata y provocarla hasta que saltaba a su cara como un demonio era ciertamente excéntrica. Nunca pude entender por qué tenía aquella criatura, ni qué placer encontraba en encerrarse en su cuarto con esa bestia malhumorada y agresiva. Recuerdo que en una ocasión, al levantar la vista del manuscrito que estaba estudiando a la luz de unas velas de cebo, vi al señor Wilde sentado de cuclillas sobre su trona, con los ojos inflamados por la excitación, mientras la gata, que se había levantado de su lugar preferido junto a la estufa, se acercó arrastrándose por el suelo directamente hacia él. Antes de que pudiera moverme, aplastó la tripa contra el suelo, se encogió, tembló y saltó a su cara. Aullando y echando espumarajos, ambos rodaron por el suelo. La gata la arañaba y clavaba las garras hasta que lanzó un chillido y huyó a esconderse bajo el armario. Entonces el señor Wilde se giró apoyándose sobre la espalda, contrayendo y estirando sus extremidades como las patas de una araña moribunda. Era un excéntrico. El señor Wilde había escalado su trona y, tras estudiar mi rostro, tomó un libro mayor manoseado y lo abrió.
Henry B. Matthews, contable de Wysot y compañía, distribuidores de ornamentos eclesiásticos. Visita el 3 de abril. Reputación dañada en el hipódromo. Reputación debe ser reparada antes del 1 de agosto. Anticipo $5. Volvió a la página y corrió sus nudillos sin dedos por las columnas apretadas. P. Green Dosenberry, ministro evangelizador, Fair Beach, New Jersey. Reputación dañada en el Bowberry. Debe ser reparada tan pronto como sea posible. Anticipo $100. Visita 6 de abril. Entonces no necesitas dinero, señor Wilde. Escuche, señora C. Hamilton Chester, de Chester Park, ciudad de Nueva York. Visita 7 de abril. Reputación dañada en Dieppe, Francia. Debe ser reparada antes del 1 de octubre. Anticipo $500. Nota: C. Hamilton Chester, capitán del USS Avalanche, licenciado en el Escuadrón del Mar del Sur el 1 de octubre. Bueno, la profesión de reparador de reputación es lucrativa. Sus ojos desteñidos buscaron los míos. Solo quería demostrarle que no me equivocaba. Usted dijo que era imposible tener éxito como reparador de reputaciones. Incluso si tenía éxito en algunos casos, me supondría más gastos que ganancias. Hoy en día tengo a 500 hombres empleados, que reciben una mísera paga, pero que desempeñan su trabajo con un entusiasmo que posiblemente nazca de su miedo. Estos hombres penetran todos los niveles y círculos de la sociedad. Algunos incluso son pilares de los templos sociales más exclusivos, otros son la flor y nata del mundo financiero, y otros disfrutan de una indiscutible influencia entre los elegantes y los talentos. Los elijo a mi conveniencia de entre los que responden a mis anuncios. Es bastante fácil, son todos cobardes. Podría triplicar el número en 20 días si así lo deseara. Así que, ya ve usted, todos aquellos de los que dependen las reputaciones de sus conciudadanos están en plantilla. ¿Podrían volverse contra usted? Se pasó el pulgar por sus orejas cercenadas al ras y se ajustó las sustitutas de cera. No lo creo. Rara vez tengo que usar el látigo y si lo hago, es tan solo una vez. Además, a ellos les gustan sus salarios. ¿Cómo? ¿Usa látigo? Durante unos instantes su rostro se tornó terrible. Sus ojos menguaron hasta convertirse en unas chispas verdes. Los invito a que vengan para tener una pequeña charla conmigo. Alguien golpeaba la puerta. Su rostro recobró una expresión amigable. ¿Quién es? El señor Staley. Venga mañana. Imposible. Venga mañana. Escuchamos los pasos de alguien que se alejaba de la puerta y giraba el recodo de las escaleras. ¿Quién es ese? Arnold Stilett, propietario y editor en jefe del gran New York Daily. Golpeó su mano sin dedo sobre el libro mayor añadiendo: Le pago muy poco, pero él cree que es un buen trato. ¿Arnold Stalett? Sí. La gata que había entrado en el cuarto mientras hablaba vaciló, miró hacia arriba y gruñó. El señor Wilde se bajó, se sentó en la trona, se sentó en cuclillas en el suelo. Tomó al animal entre sus brazos y lo acarició. La gata dejó de gruñir y finalmente comenzó a emitir un fuerte ronroneo que pareció incrementar en timbre mientras se la acariciaba. ¿Dónde están las anotaciones? Él señaló a la mesa y por enésima vez tomé el legajo manuscrito titulado La Dinastía Imperial de América. Una a una estudié las páginas manoseadas y desgastadas tan solo por mis propias manos, y aunque lo sabía de memoria desde el comienzo, cuando de Carcosa, Elades, Asturias, Aldebarán hasta Castaña, Luis de Calvados, lo leía con alvidez y embeleza atención, deteniéndome para repetir algunos pasajes en voz alta y entreteniéndome especialmente en Hildred de Calvados, hijo único de Hildred Castaña y Edith Landes Castañ, primero en la línea de sucesión, etcétera, etcétera. Cuando había acabado, el señor Wilde asintió y tosió. Hablando de su legítima ambición, ¿qué tal les va a Constancia Lois? Ella lo ama. La gata sobre sus rodillas se giró súbitamente y le saltó a los ojos, y él apartó lanzándola de un manotazo, por lo cual ella terminó trepando a la silla frente a la mía. ¿Y el doctor Archer? Pero esa es una cuestión que puede solucionar en el momento que desee. Sí, el doctor Archer puede esperar, pero ya va siendo hora de que vea a mi primo Luis. Ya va siendo hora. Actualmente estamos en comunicación con 10.000 hombres. Podremos contar con 100.000 en las primeras 28 horas, y en 48 horas el Estado se levantará en masa. El país entero seguirá al Estado,
y la región que no lo haga, quiero decir California y el noroeste, desearán no haber estado nunca habitadas. No les enviaré el signo amarillo. La sangre se me agolpó en la cabeza, pero tan solo respondí. Una escoba nueva barre más limpio. La ambición del César y de Napoleón palidece ante aquello que no descansará hasta haberse apoderado de las mentes de los hombres y controlado incluso sus pensamientos aún no pensados. Está hablando del rey amarillo. Es un rey a quien han servido emperadores. Yo me contento con servirle. El señor Wilde se sentó restregándose las orejas con la mano tullida. Quizás Constance no le ame. Comencé a responderle, pero una repentina explosión de música militar que llegó desde la calle ahogó mi voz. El 20º Regimiento de Dragones, anteriormente destinado en el fuerte Mont Saint-Vicent, volvía de las maniobras en el condado de Westchester, en dirección a sus nuevos barrancones en East Washington Square. Era el regimiento de mi primo. Formaban un nutrido grupo de jóvenes apuestos con sus ajustadas chaquetas de color azul claro, alegres gorras y pantalones de montar blancos con la doble línea amarilla que se ajustaban a sus miembros como un guante. El resto de escuadrones iban armados con lanzas de cuyas puntas metálicas ondeaban pendones amarillos y blancos. La banda pasó tocando una marcha militar. Luego desfilaron el coronel y los mandos con los caballos apiñados, y avanzando con pasos pesados, mientras sus cabezas se balanceaban al unísono y los pendones ondeaban en las puntas de las lanzas. Los policías montados que cabalgaban en bellas sillas de montar inglesas volvían muy morenos de su campaña incruenta en las granjas de Westchester, y la música de sus sables contra los estribos y el tintineo de las espuelas y las carabinas me resultaba delicioso. Vi a Louis cabalgando con su escuadrón. Era el oficial más atractivo que jamás hubiera visto. El señor Wilde, que se había encaramado en una silla junto a la ventana, también lo vio, pero no dijo nada. Louis se giró y miró directamente hacia la tienda de Hauber mientras pasaba, y pude ver el sonrojo en sus morenas mejillas. Creo que Constance estaba frente a la ventana cuando el último policía montado pasó trapeando, y los últimos pendones se esfumaron en la Quinta Avenida Sur. El señor Wilde bajó gateando de su silla y apartó el baúl de la puerta arrastrándolo. Sí, ya es hora de que vea a su primo Louis. Abrí la puerta, recogí mi sombrero, mi bastón y salí al corredor. Las escaleras estaban oscuras. Avanzando a tientas, pisé algo blando que gruñó y bufó y lancé un bastonazo letal a la gata, pero mi bastón se hizo astillas al chocar contra la barandilla. La bestia se escabulló hacia el cuarto del señor Wilde. Pasé de nuevo junto a la puerta de Hauberg y le vi todavía atareado con la armadura, pero no me detuve, y tras salir a Bleecker Street la recorrí hasta Worcester. Bordeé los jardines de la Cámara Letal, atravesé el Parque Washington y me dirigí directamente a mi apartamento en Benedict. Ahí almorcé confortablemente, leí el Herald y el Meteor, y finalmente me acerqué a la caja fuerte de acero de mi dormitorio y giré la combinación de apertura retardada. Los 3 minutos y 3/4 que hay que esperar para que se abra la cerradura son unos instantes preciosos para mí. Desde el momento en que giro la combinación hasta que acciono los tiradores y abro las sólidas puertas de acero, vivo un éxtasis de expectación. Estos momentos son como instantes fugaces en el paraíso. Sé lo que voy a encontrar al final de ese lapso de tiempo. Sé lo que guarda para mí, solo para mí. Y el exquisito placer de la espera apenas aumenta cuando abro la caja fuerte y levanto del soporte de terciopelo una diadema hecha del oro más puro y destellos de diamantes. Hago esto todos los días y sin embargo, el placer de esperar y finalmente tocar de nuevo la diadema tan solo aumenta a medida que pasan los días. Es una diadema digna de un rey de reyes, de un emperador de emperadores. El rey de amarillo podría desdeñarla, pero sin duda, podía ser llevada por su sirviente real. La sostuve entre mis brazos hasta que la alarma de la caja fuerte sonó estridentemente. Y entonces, con cariño y orgullo, volví a meterla y cerré las puertas de acero. Regresé lentamente a mi estudio con vistas a Washington Square y me apoyé en el alféizar de la ventana. El sol de la tarde se derramaba por las ventanas y una suave brisa agitaba las ramas de los olmos y arces del parque en ese momento cubiertos de capullos y brotes tiernos. Una bandada de palomas volaba en círculos alrededor de la torre de la Memorial Church. En ocasiones descansaban sobre el tejado de tejas púrpuras. Otras veces descendían en círculos a la fuente de lotos frente al Marble Arch. Los jardineros estaban atareados en los parterres de flores que rodeaban la fuente, y la tierra recién removida desprendía un olor dulzón y especiado. Un cortacésped tirado por un grueso caballo blanco
repiqueteaba sobre el verde manto y unos carromatos de riego rociaban con agua las calles de asfalto. Alrededor de la estatua de Peter Stuyvesant, que en 1897 reemplazó a la monstruosidad que se suponía representaba a Garibaldi, los niños jugaban bajo el sol primaveral y las niñeras empujaban sofisticados carritos de bebé con imprudente escasa atención a sus ocupantes de rostro pálido, distracción que probablemente podría explicarse por la presencia de media docena de elegantes dragones de la policía montada, repantigados lánguidamente en los blancos. Entre los árboles, el Washington Memorial Arch brillaba como la plata bajo el sol, y más allá, en el extremo oriental de la plaza, los barrancones de piedra gris de los dragones y la caballeriza de artillería de granito blanco bullían de colores y animación. Dirigí la mirada a la cámara letal en la esquina opuesta de la plaza. Unos cuantos curiosos todavía merodeaban alrededor de la verja de hierro dorado, pero dentro de los jardines los senderos estaban desiertos. Observé la centellante agua de las fuentes cayendo en cascada. Los gorriones ya habían invadido ese rincón para el baño, y las piletas estaban atestadas de aquellas pequeñas criaturas de plumaje grisáceo. 2 o 3 pavorreales blancos atravesaban cautamente los prados de césped, y una paloma de colores mortecinos estaba encaramada, inmóvil sobre el brazo de una de las parcas que formaba parte del conjunto de piedra esculpida. Cuando ya me giraba para alejarme, una pequeña conmoción en el grupo de ociosos que curiosaba junto a la verja trajo mi atención. Un joven había entrado y avanzaba con paso nervioso por el camino de gravilla que conducía a las puertas de bronce de la cámara letal. Se detuvo unos segundos ante las parcas, y cuando levantó la cabeza para admirar aquellos 3 rostros misteriosos, la paloma alzó el vuelo, voló en círculos unos segundos y luego tomó rumbo hacia el oeste. El joven se cubrió el rostro con la mano y a continuación, con un gesto indefinible, subió a salto los escalones de mármol. Las puertas de mármol se cerraron a sus espaldas y media hora más tarde las personas que merodeaban por los alrededores se marcharon con los hombros caídos. Y la paloma asustada regresó a su percha, en los brazos de la parca. Me puse el sombrero y salí al parque para dar un pequeño paseo antes de la cena. Mientras cruzaba el camino central, un grupo de oficiales pasó y uno de ellos gritó: «¡Hola, Hilfrid!», y se acercó para darme la mano. Era mi primo Louis, que se quedó frente a mí, sonriente y golpeando las espuelas de las botas con la fusta de montar. «Acabo de regresar de Winchester, después de disfrutar un poco de la vida campestre. Leche y cuajada, ya sabes. Granjeritas con cofia que dicen ¡ea! Me parece que no, señor», cuando le dices que son bonitas. Me muero por una comida normal en el de Mónicos. ¿Qué hay de nuevo? Nada nuevo, respondí afablemente. Vi la llegada de tu regimiento esta mañana. ¿De verdad? No te vi. ¿Dónde estabas? Asomado a la ventana del señor Wilde. ¡Oh, demonios! Ese hombre está como un cencerro. No entiendo por qué tú. Entonces advirtió mi enojo ante su rebato y me pidió disculpas. De verdad, mi viejo amigo, no es mi intención criticar a alguien que es de tu agrado, pero te juro por mi vida que soy incapaz de ver qué puedes tener en común con el señor Wilde. Por decirlo de una manera suave, no es un tipo educado, es asquerosamente deforme. Su mente es la de un loco asesino. Tú mismo eres consciente de que ha estado encerrado en un manicomio. Y yo también. Luis me miró sorprendido y confundido durante unos segundos, pero pronto se recuperó y me dio una cariñosa palmadita en el hombro. Tú estabas totalmente cuerdo. Supongo que te refieres a que simplemente se reconoció que yo nunca había estado loco. Por supuesto, eso es lo que quería decir. Me desagradó su risa. Sabía que era forzada, pero asentí cordialmente y le pregunté a dónde se dirigía. Luis echó una mirada a sus compañeros oficiales que en ese momento casi habían llegado a Broadway. Teníamos la intención de ir a tomar un cóctel en Brunswick, pero si he de decirte la verdad ando desesperado, buscando una excusa para ir a ver a Hauberg. Ven conmigo, te voy a usar como excusa. Encontramos al viejo Hauberg elegantemente ataviado con un fresco traje de entretiempo, de pie junto a la puerta de su tienda y olisqueando el aire. Había decidido llevar a Constance a dar un paseo antes de la cena. Pensábamos ir a dar un paseo a las terrazas del parque junto al North River. En ese momento apareció Constance, en cuyo rostro se alternaba la palidez y el rubor, mientras que Louis se inclinaba sobre sus pequeños dedos enfundados en un guante. Intenté excusarme alegando que tenía un compromiso en el distrito residencial de la ciudad, pero Louis y Constance no escuchaban, y advertí que esperaban que me quedase para distraer la atención del viejo Hauberg. Después de todo, no me vendría mal que me quedase para vigilar a Louis, pensé, y cuando detuvieron un coche de alquiler en Spring Street, me subí tras ellos y tomé asiento junto al armero. La bella ribera de parques y terrazas de granito, con vistas a los embarcaderos de North River, que habían sido construidos en 1910 y acabados en el otoño de 1917, se había convertido en uno de los paseos más populares de la metrópoli. Se extendían desde el Battery hasta la calle 190, con excelentes vistas al noble río y a la costa de Jersey y las Highlands.
Los cafés y restaurantes se alzaban acá y allá entre los árboles, y 2 veces por semana las bandas militares del cuartel tocaban sobre los estrados de las pérgolas. Nos sentamos al sol en un banco a los pies de la estatua ecuestre del general Sheridan. Constance inclinó la cofia para protegerse los ojos. Ella y Louis iniciaron una conversación entre susurros que era imposible escuchar. El viejo Hauberg, apoyado en el puño de marfil de su bastón, encendió un excelente puro después de que yo declinara otro similar. El sol pendía bajo sobre los bosques de Staten Island, y la bahía se había teñido de reflejos dorados procedentes de las velas recalentadas por el sol de las embarcaciones del puerto. Bergatines, goletas, veleros transbordadores destartalados con sus cubiertas atestadas de gente, transportes ferroviarios con convoys de contenedores marrones, azules y blancos, majestuosos barcos de vapor en perfectas condiciones, buques comerciales desfasados, barcos de cabotaje, dragadores, chalanas, y por todos los rincones inundando la bahía, descarados remolcadores pequeños resoplando y pitando oficiosamente. Estas eran las embarcaciones que se arremolinaban sobre las aguas al sol, hasta donde la vista podía distinguir. En tranquilo contraste con el ajetreo de los barcos de vela y buques, una flota silenciosa de naves blancas de guerra flotaba inmóvil en medio de la corriente. La alegre risa de Constance me arrancó de mi embelesamiento. ¿Qué está mirando? Nada, la flota. Sonreí. Luego Lois nos contó que era cada embarcación, señalándonos cada una por su posición relativa al viejo Red Port en Governor Island. Esa pequeña embarcación con forma de puro es un barco torpedo. Hay 4 más amarrados juntos, son el Tarpón, el Falcón, el Sea Fox y el Octopus. Los cañoneros justo encima son el Princeton, el Champlain, el Stillwater y el Erie. Junto a esos los cruceros de Farragut y Los Ángeles, y más allá los acorazados California, Dakota y el Washington, que es el barco insignia. Aquellos 2 pedazos rechonchos de metal que están anclados ahí cerca de Castle William son los 2 monitores, Terrible y Magnificent. Tras ellos el barco Ariete, Osceola. Constance le miraba con profundo agrado en sus hermosos ojos. ¿Cuántas cosas sabes para ser un soldado? Dijo ella, y todos nos unimos a la risa que siguió. Finalmente Louis se levantó haciéndonos una seña con la cabeza y ofreció el brazo a Constance. Y juntos pasaron junto al dique del río. Hauberg los observó durante unos segundos y luego se volvió a mí. El señor Wild tenía razón. He encontrado las escarcelas y la pernera izquierda del príncipe blasonado en un infecto ático lleno de trastos viejos en Pell Street. 998. Sí. El señor Wild es un hombre muy inteligente. Quiero darle a él todo el mérito de este importantísimo descubrimiento y que me asegurará de que se sepa que es él quien merece la fama por ello. ¿No se lo agradecerá? Por favor, no diga nada de ello. ¿Pero sabe lo que vale? No, $50 quizás. Vale 500, pero el propietario del príncipe blasonado está dispuesto a pagar $2,000 a la persona que complete la armadura. Esa recompensa también pertenece al señor Wild. Él no la quiere, la rechaza. ¿Qué sabe del señor Wild? No necesita dinero, es rico o lo será, más rico que ningún otro hombre vivo excepto yo mismo. ¿Y qué nos importa entonces el dinero? ¿Qué nos importará a él y a mí cuando? ¿Cuándo qué? Ya lo verá. Me miró fijamente de forma parecida a como solía hacerlo el Dr. Archer, y supe que pensaba que yo estaba mentalmente perturbado. Quizás fue afortunado para él que no utilizara entonces la palabra lunático. No estoy mentalmente perturbado. Mi mente es tan sana como la del señor Wild. No voy a molestarme en explicar ahora lo que tengo entre manos, pero es una inversión que reportará mucho más que simple oro, plata o piedras preciosas. Proporcionará la felicidad y prosperidad a un continente, o a un hemisferio. Oh, vaya. Y finalmente, proporcionará la felicidad a todo el mundo. ¿Y de paso también su propia felicidad, así como la del señor Wild? Exacto, sonreí, pero podría haberle estrangulado por usar ese tono. ¿Por qué no deja sus libros y estudios, señor Castaigne, y se va de viaje a las montañas u otro lugar? A usted le gustaba pescar. Vaya a pescar truchas a los Wranglers. Ya no me interesa la pesca. A usted suelen interesarle muchas cosas: atletismo, vela, tiro, caballos. No me han vuelto a interesar los caballos desde mi caída. Oh, sí, su caída. Consideré que todo este absurdo ya había ido demasiado lejos, así que volví a conducir la conversación hacia el señor Wild, pero Hauberg estaba, de nuevo, escudriñando mi rostro de una forma que me ofendía de sobremanera. El señor Wild, ¿sabe lo que ha hecho esta tarde?
bajó y clavó un letrero en la puerta de entrada junto al mío, que dice: Señor Wilde, reparador de reputaciones, tercera campanilla. ¿Sabe usted que podría ser un reparador de reputaciones? Sí, lo sé. Oh, vaya. Luis y Constance se acercaron paseando y se detuvieron para preguntarme si me gustaría unirme a ellos. Hauber miró su reloj. En el mismo instante, una bocanada de humo salió disparada de las casamatas de Castle William, y la explosión de la salva vespertina rodó por el agua y rebotó contra las Highland en la orilla opuesta. La bandera fue arriada, las cornetas sonaron sobre las blancas cubiertas de los buques de guerra, y las primeras farolas de luz eléctrica centellaron en la orilla de Jersey. Cuando giré en dirección a la ciudad de Hauber, que escuché a Constance murmurando algo a Luis que no entendí, pero Luis susurró cariño por respuesta, y de nuevo, mientras paseábamos Hauberg y yo pasos adelante, al cruzar la plaza me llegó un murmullo que decía: «Cielo, mi querida Constance». Y entonces supe que ya casi había llegado el momento de hablar con mi primo de cuestiones importantes. Una mañana, a principios de mayo, me encontraba frente a la caja fuerte de acero en mi dormitorio. Me estaba probando la corona de oro con piedras preciosas. Los diamantes despedían fuego cuando me giraba ante el espejo, y el pesado oro macizo ardía como un halo alrededor de mi cabeza. Recordé el grito de agonía de Camila y las terribles palabras que resonaban a través de las calles en penumbra de Carcosa. Eran las últimas líneas del primer acto, y no osé pensar en lo que seguía. No osé hacerlo, ni siquiera bajo el sol primaveral. Ahí en mi propia habitación, rodeado de objetos familiares, arropado por el ajetreo en la calle y las voces de los sirvientes en el pasillo al otro lado de la puerta, aquellas palabras envenenadas habían filtrado lentamente en mi corazón, como se filtra y es absorbido el sudor mortal sobre una sábana. Temblando, me quité la diadema de la cabeza y me sequé la frente, pero pensé en Astur y en mi propia ambición legítima, y recordé al señor Wilde, tal como lo dejé la última vez, con el rostro desgarrado y ensangrentado por las garras de aquella criatura del demonio. Y lo que dijo, lo que dijo. El timbre de alarma de la caja fuerte comenzó a chillar crudamente y supe que mi tiempo había acabado. Pero no guardé la corona brillante, y tras volver a ponérmela en la cabeza me giré desafiante hacia el espejo. Permanecí de pie un largo rato, absorto en la cambiante expresión de mis propios ojos. El espejo reflejaba mi cara, que era como la mía pero más blanca, y tan delgada que apenas podía reconocerla. Y durante todo ese tiempo continué repitiendo entre dientes: el día ha llegado, mientras la alarma de seguridad chirriaba y gemía y los diamantes brillaban y llameaban sobre mi frente. Oí que se abría la puerta, pero hice caso omiso. Solo prestaba atención cuando vi dos rostros en el espejo. Solo cuando el otro rostro se asomó por detrás de mi hombro y otros dos ojos se clavaron en los míos. Me giré como un rayo y agarré un largo cuchillo de mi tocador. Y mi primo dio un salto hacia atrás, pálido, gritando: «¡Hildred, por el amor de Dios!». Y luego, mientras mi mano caía, dijo: «Soy yo, Luis, ¿no me reconoces?». Me quedé callado, no habría podido hablar aunque me hubiera ido la vida en ello. Se acercó a mí y me quitó el cuchillo de la mano. «¿Qué es todo esto? ¿Estás enfermo?». «No, pero dudo que me oyera». Vamos, viejo amigo. Quítate esa corona de latón y empieza a andar hacia el estudio. Vas a ir a una mascarada y... ¿qué es todo este oropel teatrero?». Me alivió que creyera que la corona estaba hecha de latón y bisutería. Sin embargo, me decepcionó que lo pensase. Le dejé que la tomara de mi mano, consciente de que lo mejor era seguirle la corriente. Lanzó la espléndida diadema al aire y tras tomarla se giró hacia mí sonriente. «No vale más de 10 centavos. ¿Para qué es?». No respondí. Le quité la corona de las manos y tras colocarla de nuevo en la caja fuerte, cerré la enorme puerta de acero. La alarma cesó su infernal estruendo inmediatamente. Luis me miró con curiosidad, pero no pareció darse cuenta de que la alarma había parado. Sin embargo, sí mencionó la caja fuerte, refiriéndose a ella como una caja de galletas. Temiendo que pudiera examinar la combinación, le conduje hacia el estudio. Luis se repantigó en el sofá y comenzó a dar latigazos a las moscas con su eterna fusta de montar. Llevaba su uniforme de faena con la chaqueta de galones y gorra desenfadada, y advertí que sus botas de montar estaban salpicadas de barro rojo. «¿Dónde has estado?». «Saltando riachuelos de barro en Jersey».
Todavía no he tenido tiempo de cambiarme. Tenía bastante prisa por verte. ¿No tienes un vaso de agua o algo? Estoy muerto. Llevo encima de la silla de montar 24 horas. Le ofrecí una copa de coñac de mi reserva medicinal que se bebió con una mueca. Maldita basofia. Te daré una dirección donde venden coñac, que es coñac. Es lo suficientemente bueno para mis necesidades. Lo uso para frotarme el pecho con ello. Me miró y dio latigazo a otra mosca. Veamos, mi viejo amigo. Tengo que hacerte una proposición. Hace ya 4 años que llevas encerrado aquí arriba como un búho. Nunca vas a ningún lugar ni haces ejercicio saludable. Nunca haces ninguna maldita cosa más que encerrarte en esos libros que tienes ahí en la repisa de la chimenea. Echó un vistazo a las hileras de estantes. Napoleón, Napoleón, Napoleón. Por todos los cielos, ¿es que no tienes nada más que Napoleones ahí? Ojalá estuvieran encuadernados en oro. Pero espera, si hay otro libro, El Rey de Amarillo. Le miré fijamente a los ojos. ¿Lo has leído alguna vez? ¿Yo? No, gracias a Dios, no quiero que me vuelva loco. Vi que se arrepentía de sus palabras en cuanto las hubo pronunciado. Hiciste solo una palabra que odio más que la de lunático, y es la palabra loco. Pero me contuve y le pregunté por qué pensaba que el Rey Amarillo era peligroso. Oh, no sé. Solo recuerdo el revuelo que se formó y las denuncias en los púlpitos y la prensa. Creo que el autor se pegó un tiro tras haber creado esta monstruosidad, ¿no es así? Tengo entendido que aún está vivo. Probablemente sea cierto. Las balas no podrían matar a un demonio como este. Es un libro de grandes verdades. Sí, de verdades que ponen frenéticos a los hombres y destruyen vidas. Me da igual que esa cosa sea, como dicen, la mismísima esencia suprema del arte. Es un delito haberla escrito, y yo al menos jamás abriré sus páginas. ¿Has venido para decirme eso? No, he venido para decirte que voy a casarme. Creo que unos instantes mi corazón dejó de latir, pero mantuve la mirada en su rostro. Sí, voy a casarme con la chica más dulce de la tierra, Constance Hallberg. ¿Cómo lo has sabido? Ni siquiera yo lo sabía hasta aquella noche del pasado mes de abril, cuando paseamos por el dique antes de la cena. ¿Y cuándo será? Iba a ser el próximo septiembre, pero hace una hora llegó la orden de nuestro regimiento de dirigirnos a Presidio San Francisco. Saldremos mañana a mediodía. Mañana, solo piénsalo, Hildred. Mañana seré el hombre más feliz que jamás haya respirado en la tierra, porque Constance me va a acompañar. Le ofrecí la mano a modo de felicitación y él la tomó y la sacudió como el loco afable que era, o que fingía ser. Me van a dar un escuadrón como regalo de boda. Capitán y señora de Louis Castagne. ¿Qué te parece, Hildred? Entonces me informó dónde iba a tener lugar la boda, quién iba a estar ahí y me hizo prometerle que iría y sería su padrino. Apreté los dientes y escuché el parloteo juvenil sin mostrar mis sentimientos, pero yo estaba llegando al límite de mi resistencia, y cuando él se levantó de un salto fustigándose las espuelas hasta hacerlas tintinear, dijo que debía irse, y yo no lo detuve. Hay una cosa que quiero que prometas. Suéltalo, te lo prometo. Quiero que nos encontremos para tener una charla de 1/4 de hora esta noche. Por supuesto, si así lo deseas. ¿Dónde? En cualquier lugar del parque. ¿A qué hora, Hildred? A medianoche. ¿Pero qué demonios? Comenzó él, pero se contuvo y asintió riéndose. Le observé mientras bajaba las escaleras y se marchaba a toda prisa, con el sable dando golpetazos a cada paso. Giró hacia Bleecker Street y supe que iba a ver a Constance. Dejé pasar 10 minutos hasta que desapareció de mi vista, y a continuación seguí sus pasos, tomando conmigo la corona de diamantes y la túnica de seda bordada con el signo de amarillo. Cuando llegué a Bleecker Street, entré en la puerta con el nuevo letrero: Señor Wilde, reparador de reputaciones, 3ª campanilla. Entonces vi al viejo Hallberg atareado en su taller, y me pareció oír la voz de Constance en la sala de estar. Los evité a los dos y me apresuré por las temblorosas escaleras hacia el departamento del señor Wilde. Llamé a la puerta y entré sin ninguna ceremonia. El señor Wilde yacía gimiendo en el suelo. Tenía el rostro cubierto de sangre y sus ropas hechas jirones. Gotas de sangre habían salpicado la alfombra, que también había sido rasgada y deshilachada durante la reciente pelea. «Es esa maldita gata», dijo tras acallar sus gemidos. Luego, volviendo sus descoloridos ojos hacia los míos, prosiguió: «Me atacó mientras dormía. Creo que va a matarme». Esto era demasiado, así que me dirigí a la cocina y, tomando un hacha de la despensa, comencé a buscar a la bestia infernal para darle su merecido ahí y en ese mismo instante. Pero mi búsqueda fue en vano. Tras un rato la abandoné y regresé al cuarto del señor Wilde, al cual encontré de cuclillas sobre su trona arrimada a la mesa. Se había lavado la cara y cambiado de ropa. Había rellenado los grandes surcos que las uñas de la gata habían horadado en su rostro con colodión, y se había cubierto con un trapo la herida en el cuello. Le dije que mataría a la gata en cuanto me tropezara con ella,
pero él se limitó a negar con la cabeza y se giró hacia el libro mayor abierto ante mí. Leyó nombre tras nombre de la gente que le había visitado con relación a sus reputaciones y la suma de dinero que había logrado reunir era sorprendente. ¿De vez en cuando les aprieto las tuercas? Cualquier día de estos esas personas la asesinarán. ¿Eso piensa usted? Era inútil discutir con él, así que bajé del estante el manuscrito titulado Dinastía Imperial de América. Esa sería la última vez que lo haría en el estudio del Sr. Wilde. Lo leí hasta el final, excitado y temblando de placer. Cuando lo hube acabado, el Sr. Wilde tomó el manuscrito y volviéndose hacia el oscuro pasillo que conectaba el estudio con su dormitorio, ¡Vance! Entonces por primera vez advertí que había un hombre acurrucado ahí entre las sombras. No puedo imaginarme cómo se me pasó por alto cuando estuve en búsqueda de la gata. ¡Vance! ¡Entra! La figura se levantó y se arrastró hacia nosotros, y jamás olvidaré el rostro que se alzó ante el mío cuando la luz de la ventana lo iluminó. ¡Vance! Este es el Sr. Castaigne. Antes de que hubiera acabado de hablar, el hombre se arrodilló en el suelo junto a la mesa, llorando y retorciéndose las manos. Oh, Dios, Dios, ayúdame, perdóname. Oh, Sr. Castaigne, aleje a ese hombre de mí. Usted no puede querer hacerlo. Usted es diferente. Sálveme. Estoy acabado. Estaba en un manicomio y ahora, cuando todo estaba saliendo bien, cuando ya había olvidado al rey de amarillo, pero volveré a enloquecer. Su voz murió en un gemido ahogado porque el Sr. Wilde se había abalanzado sobre el hombre y le había rodeado la garganta con el brazo. Cuando Vance se derrumbó, echó un ovillo en el suelo. El Sr. Wilde volvió a trepar su silla y, restregándose las orejas cercenadas con el muñón de la mano, se volvió hacia mí y me pidió que le acercara el libro mayor. Lo saqué de la estantería y él lo abrió. Tras unos segundos, buscando en las páginas de pulcra caligrafía, tosió con complacencia y señaló el nombre de Vance. Vance. Oswald Vance. Al oír su nombre, el hombre en el suelo levantó la cabeza y volvió su rostro convulso hacia el Sr. Wilde. Tenía los ojos inyectados de sangre y los labios tumefactos. Visita el 28 de abril. Profesión, cajero en el Seaford National Bank. Cumplió condena por la falsificación de Sing Sing, desde donde fue transferido al manicomio de dementes criminales. Obtuvo el perdón del gobernador de Nueva York y fue dado de alta del manicomio el 19 de enero de 1918. Reputación dañada en Shepship Bay. Se rumorea que vive por encima de sus ingresos. La reputación debe ser reparada inmediatamente. Anticipo, $1,500. Nota, desfalco de hasta $30,000 desde el 20 de marzo de 1919. Excelente familia. Y puesto actual asegurado por las influencias de su tío, padre presidente de Seaford Bank. Miré al hombre en el suelo. Levántese, Vance. Vance se levantó como si estuviera hipnotizado. Hará lo que le propongamos ahora. Abrió el manuscrito y leyó hasta el final de la historia de la Dinastía Imperial de América. Entonces, con un amable y tranquilizador murmullo, repasó los puntos importantes con Vance, que permanecía de pie como si estuviera aturdido. Sus ojos estaban tan inexpresivos y vacíos que me pareció que se había quedado idiotizado. Así lo comenté con el Sr. Wilde, el cual respondió que de todas formas no importaba. Con mucha paciencia indicamos a Vance cuál sería su participación en el asunto, y pareció entenderlo tras unos momentos. El Sr. Wilde comentó el manuscrito utilizando varios libros de la heráldica para apoyar los resultados de sus investigaciones. Mencionó el establecimiento de la dinastía en Carcosa, los lagos que conectaban Astur, Aldebarán y el misterio de Hades. Habló de Casilda y Camila y aludió a las turbias profundidades de Deme y el lago Ali. Las escaleras festoneadas del Rey Amarillo deben ocultarse en Jill para siempre. Gradualmente condujo a Vance a través de las ramificaciones de la familia imperial hasta Wat y Dale, desde Naut Alva y el fantasma de la verdad hasta Adonis. Y a continuación, apartando el manuscrito y las anotaciones, comenzó a relatar la maravillosa historia del último rey. Le observé fascinado y encantado. Alzó la cabeza y estiró los brazos en un gesto magnífico de orgullo y poder, y sus ojos brillaron en el fondo de sus órbitas como dos esmeraldas. Vance escuchaba idiotizado, y en lo que se refiere a mí, cuando finalmente el Sr. Wilde hubo acabado y tras señalarme con el dedo gritó: «¡El primo del rey!». Mi cabeza giraba en un torbellino de agitación. Tras lograr controlarme con un esfuerzo sobrehumano, expliqué a Vance por qué solo yo era merecedor de la corona y por qué mi primo debía ser exiliado o morir. Le hice entender por qué mi primo debía casarse, incluso tras renunciar a todos sus derechos, y por qué lo que menos debía hacer era casarse con la hija del marqués de Avonshire, provocando que Inglaterra interviniera en la contienda.
Le mostré una lista con miles de nombres que el señor Wilde había reunido. Cada uno de los hombres incluidos en esa lista había recibido el signo amarillo, el cual ningún humano vivo se atrevía a despreciar. La ciudad, el estado, toda la nación estaban preparados para alzarse y temblar ante la máscara pálida. Había llegado el momento. La gente debía conocer al hijo de Astur, y el mundo entero se inclinaría ante las negras estrellas que cuelgan en los cielos sobre Carcosa. Vance se apoyó sobre la mesa con la cabeza hundida entre las manos. El señor Wilde dibujó un borrador en el margen del Herald del día anterior con un trozo de lápiz. Era un plano de las habitaciones de Hauberg. A continuación redactó la orden y pegó el sello. Temblando como un hombre aquejado de espasmos, firmé mi primer auto de ejecución con mi nombre, Hildred Rex. El señor Wilde bajó al suelo, abrió un armario y sacó una larga caja cuadrada de la primera balda. La llevó a la mesa y la abrió. Había un cuchillo nuevo entre papel de seda. Lo saqué y se lo ofrecí a Vance junto con la orden y el plano del apartamento de Hauberg. Entonces el señor Wilde informó a Vance que podía marcharse, y así lo hizo, arrastrando los pies como un desterrado de los suburbios. Me quedé un rato sentado observando cómo se apagaba la luz del día tras la torre cuadrada del Hudson Memorial Church. Y finalmente, recogiendo el manuscrito y las anotaciones, tomé mi sombrero y me dirigí a la puerta. El señor Wilde me observó en silencio. Cuando salí al recibidor eché la vista atrás. Los pequeños ojos del señor Wilde seguían fijos en mí. Tras él, las sombras se agolparon en la luz que se desvanecía. Luego cerré la puerta y me adentré en las calles ya oscuras. No había comido nada desde el desayuno, pero no tenía hambre. Una criatura medio muerta de hambre y aspecto miserable, apostada al otro lado de la calle en la cámara letal, me vio y se acercó para llorarme sus miserias. Le di dinero, no sé por qué, y él se marchó sin agradecérmelo. Una hora más tarde, otro marginado se me acercó y gimió su historia. Yo tenía un trozo de papel en el bolsillo en el que estaba marcado el signo de amarillo y se lo entregué. Me miró con expresión estúpida durante unos segundos y luego, con expresión vacilante, lo dobló con lo que me pareció un cuidado exagerado y se lo guardó en su pecho. Las farolas de luz eléctrica centellaban entre los árboles y la luna nueva brillaba en el cielo sobre la cámara letal. Se hizo tedioso esperar en la plaza. Vagué desde el Marble Arch hasta las caballerizas de artillería y de regreso por la fuente de los lotos. Las flores y la hierba exhalaban una fragancia que me incomodaba. El chorro de la fuente jugueteaba a la luz de la luna. El chapoteo musical de las gotas que caían me recordó el tintineo de la cota de malla en el taller de Hauberg. Pero estas no eran tan fascinantes, y los apagados reflejos de la luz de la luna sobre el agua no me produjeron sensaciones de tan exquisito placer como los rayos del sol, bailando en el acero pulido de un coselete sobre la rodilla de Hauberg. Observé los murciélagos que se lanzaban veloces y giraban sobre plantas acuáticas en la fuente, pero su rápido y espasmódico vuelo me sacaba de quicio. Regresé de nuevo vagando sin rumbo de un lado a otro en dirección a los árboles. Las caballerizas de artillería estaban oscuras, pero en los barracones de caballería las ventanas de los oficiales relucían brillantes, y la poterna estaba constantemente abarrotada de soldados en traje de faena, portando paja, parejos y cestas llenas de vajilla de hojalata. 2 veces cambió la guardia montada en las puertas mientras yo paseaba de un lado a otro por el camino de asfalto. Miré mi reloj de pulsera, ya casi era la hora. Las luces de los barrancones se apagaron una tras otra. La puerta enrejada estaba cerrada, y cada minuto o dos, un oficial entraba por la poterna lateral, dejando tras de sí un traqueteo de avíos y tintineo de espuelas en el aire de la noche. La plaza se había quedado en total silencio. Los últimos vagabundos sin hogar habían sido ahuyentados por los centinelas del parque de Trabado Gris. La calzada de Wooster Street estaba desierta y el único sonido que rompía el silencio eran los pesados cascos del caballo del centinela y el repiqueteo de su sable contra el arzón de la silla. En los barrancones los dormitorios de los oficiales todavía estaban iluminados y los asistentes militares pasaban y volvían a pasar frente a las cristaleras. Sonaron las 12 en punto en el nuevo chapitel de San Francis Xavier, y al último toque de tristes acordes de la campana, salió una figura por la poterna junto a la compuerta de rejas. Devolvió el saludo al centinela, cruzó la calle, entró en la plaza y se dirigió a la casa de apartamentos Benedict. «Luis». El hombre giró sobre sus talones con espuelas y avanzó directamente hacia mí. ¿Eres tú, Hildred? Sí, ha sido puntual. Tomé la mano que me ofrecía y paseamos juntos hacia la cámara letal. No paraba de hablar sobre su boda y las virtudes de Constance y de sus planes futuros, haciéndome notar los galones de capitán en su hombro y el triple arabesco de oro en la manga y la gorra de faena. Yo tenía la impresión de que prestaba tanta atención al ruido de sus espuelas y sable como a su pueril parloteo.
Finalmente paramos bajo los olmos de la esquina de Fort Street frente a la cámara letal. Entonces se rió y me preguntó qué quería de él. Le conduje a un banco bajo la luz eléctrica de una farola y me senté junto a él. Me miró con curiosidad, con la misma mirada inquisidora que temo y detesto tanto en los doctores. Sentí el insulto en su mirada, pero no fui del todo consciente y oculté con cautela mis sentimientos. «Bueno, mi amigo, ¿qué puedo hacer por ti?» Saqué del bolsillo el manuscrito de las anotaciones de la dinastía imperial de América y mirándole a los ojos le dije: «Te lo diré. Dame tu palabra de soldado y prométeme que leerás ese manuscrito de principio a fin sin hacerme ninguna pregunta. Prométeme que leerás esas anotaciones de la misma forma. Y prométeme que escucharás lo que yo te diga después». «Te lo prometo. Si así lo deseas, dame los papeles, Hildred». Comenzó a leer levantando las cejas con una expresión sorprendida y enigmática que me hizo temblar con una ira reprimida. A medida que avanzaba en la lectura, sus cejas se contraían y sus labios parecían formar la palabra basura. Entonces pareció ligeramente aburrido, pero continuó leyendo por consideración a mí, intentando mostrarse interesado, hasta que finalmente la lectura dejó de suponerle un esfuerzo. Dio un respingo cuando detectó su propio nombre en aquellas páginas llenas de escritura apretada. Y cuando leyó el mío, bajó el manuscrito y me miró fijamente durante unos segundos. Pero cumplió su palabra y acabó de leer. Y yo dejé que muriese la pregunta medio formular de sus labios sin contestar. Cuando llegó al final y leyó la firma del señor Wilde, dobló cuidadosamente el papel y me lo devolvió. Le pasé las anotaciones, y él apoyó la espalda subiéndose al tiempo la gorra en la frente, con un gesto infantil que me recordaba tanto a la época escolar. Observé su rostro mientras leía, y cuando acabó de hacerlo, doblé las anotaciones junto con el manuscrito, y lo guardé en mi bolsillo. Luego, desenrolló un pergamino con la marca del signo amarillo. Vio el signo, pero no pareció reconocerlo, y se lo hizo notar un tanto secamente. Bueno, ya lo veo. ¿Qué es? Es el signo de amarillo. Oh, se trata de eso, ¿no? Ocupaba el mismo tono condescendiente del Dr. Archer usaba conmigo. Probablemente seguiría usando si yo no me hubiese encargado de ajustarle cuentas. Reprimí mi ira y le respondí con toda la calma posible. Escucha, has dado tu palabra. Te estoy escuchando, mi viejo amigo. El Dr. Archer, habiéndose apropiado por ciertos medios del secreto de la sucesión imperial, intentó arrebatarme mi derecho, alegando que debido a mi caída del caballo hace 4 años había quedado mentalmente incapacitado. Dio por hecho que podría encerrarme en mi propia casa con la esperanza de volverme loco o envenenarme. No lo he olvidado. Le visité ayer en la noche y la entrevista fue definitiva. Louis palideció considerablemente, pero no se movió. Todavía hay 3 personas que deben ser entrevistadas para los intereses del señor Wilde y los míos. Son mi primo, Louis, el señor Hauptberg y su hija Constance. Louis se puso en pie de un salto y yo también me levanté y arrojé el papel marcado con el signo de amarillo al suelo. Oh, no necesito eso para decir lo que tengo que decir. Debes renunciar a la corona para dármela a mí, ¿me escuchas? ¡A mí! Louis me miró atónito, pero tras recuperarse dijo afablemente: Por supuesto que renuncio. ¿A qué debo renunciar? ¡A la corona! Por supuesto, renuncio a ella. Venga, viejo amigo. Te acompañaré de regreso a tu apartamento. No intentes ninguno de tus trucos de doctor conmigo. No actúes como si pensases que estoy loco. ¡Qué tontería! Vamos, se hace tarde, Hildred. ¡No! Debes escucharme. No puedes casarte. Lo prohíbo. ¿Escuchas? Lo prohíbo. Renunciarás a la corona y en pago te otorgo el derecho al exilio. Pero si te niegas, morirás. Louis intentó calmarme, pero yo finalmente había despertado. Saqué mi largo cuchillo y le impedí el paso. Entonces le dije que encontraría al Dr. Archer en el sótano con la garganta degollada y me reí en su cara cuando pensé en Vance y su cuchillo y la orden firmada por mí. Tú eres el rey, pero ahora yo lo seré. ¿Quién te crees que eres para arrebatarme el imperio de toda la tierra habitable? Nací primo de un rey, pero yo seré el rey. Louis se quedó petrificado ante mí. De repente un hombre se acercó corriendo por Fort Street, entró por la verja del templo de Tal, atravesó el sendero hasta las puertas de bronce a toda velocidad y se zambulló en la penumbra de la cámara de la muerte gritando como un demente. Y yo me reí hasta llorar por las lágrimas, porque había reconocido a Vance y supe que Hauptberg y su hija ya no se interponían en mi camino. ¡Vete! ¡Vete! Ya no eres una amenaza. Ya no te casarás con Constance y si te casas con otra mujer durante tu exilio, te visitaré como visité al doctor anoche. El señor Wilde se encargará de ti mañana. A continuación me giré y salí corriendo hacia la Quinta Avenida Sur. Louis, lanzando un grito de terror, dejó caer el cinto y su sable y me siguió como el viento. Escuché cerca a mis espaldas en la quinta de Blacker Street y me metí por la puerta bajo el letrero de Hauptberg.
detente o disparo. Pero cuando me vio escalando a toda velocidad las escaleras y dejar atrás el taller de Hauberg, cesó su persecución y lo oí golpear y gritar la puerta como si fuera posible resucitar a los muertos. La puerta del señor Wilde estaba abierta y entré. Ya está hecho que las naciones se levanten y admiren a su rey. Pero no pude encontrar al señor Wilde, así que me dirigí al armario y saqué la espléndida diadema del cajón. Después me puse la túnica de seda blanca bordada con el signo de amarillo y coloqué la corona sobre mi cabeza. Al fin era rey. Rey por derecho de Astur. Rey porque conocía los misterios del Hades y mi mente había descendido hasta las profundidades del lago Ali. Yo era rey. Con las primeras pinceladas grises del amanecer brotaría una tempestad que haría temblar ambos hemisferios. Entonces, y esa guisa, todos los nervios de mi cuerpo se tensaron al máximo, emocionado por la alegría y el esplendor de mis pensamientos. Y fuera, en el pasillo en penumbra, escuché un hombre gruñir. Tomé la vela de cebo y me abalancé a la puerta. La gata pasó a mi lado como un demonio y la vela se apagó, pero mi largo cuchillo voló más rápido que ella. Escuché un chillido y supe que la había alcanzado. Durante unos segundos escuché sus tambaleos y golpes en la oscuridad. Y entonces, cuando pasó el barullo, encendí una lámpara y la sostuve sobre mi cabeza. El señor Wilde yacía en el suelo con la garganta cercenada. Al principio pensé que estaba muerto, pero mientras lo observaba, advertí un destello verde en sus ojos hundidos. Su mano mutilada tembló y luego con un espasmo estiró la boca de oreja a oreja. Durante unos instantes, mi terror y desesperación dieron paso a la esperanza, pero al inclinarme sobre él, las órbitas de los ojos se le pusieron en blanco y murió. Entonces, mientras estaba ahí de pie, petrificado por la ira y la desesperación, al ver mi corona, mi imperio y todas mis esperanzas y ambiciones, mi propia vida ahí postradas junto al maestro muerto, entonces unos hombres entraron y me inmovilizaron por detrás. Me ataron hasta que mis venas se hincharon como sogas y me falló la voz con el paróximo de mis alaridos frenéticos. Pero yo seguía preso de la furia, sangrando y enfureciendo entre ellos. Más de un policía sintió la furia de mis afilados dientes. Luego, cuando estuve completamente inmovilizado, se acercaron. Vi al viejo Hauberg y tras él el espectral rostro de mi primo Luis. Más allá, en la esquina, una mujer, Constanza, estaba ahí, llorando en voz baja. ¡Ah! Ahora comprendo. Te has apropiado del trono, del imperio. Maldito seas que te has coronado con la corona del rey de amarillo. El señor Castaigne murió ayer en el manicomio de criminales dementes. Para conocer un poco más a Robert W. Chambers, quiero leer lo que escribió Jesús Palacios acerca de este autor. Vamos a dividirlo en diversos relatos. Por hoy, la primera parte del color de la locura. El amarillo es el color de la luz solar, uno de los colores primarios. Si bien el ojo humano percibe la mezcla del rojo y el verde como amarillo, su nombre procede del latín amarus, que significa amargo, triste, posiblemente debido al tono amarillento que producen enfermedades como la tisis, el paludismo o fiebre amarilla y las afecciones hepáticas que dan a la piel del paciente un tinte ictérico, cercano al amarillo. Sin embargo, el amarillo es además lógicamente un color alegre, fuerte, optimista, viril, que se identifica con el sol, con arquetipos masculinos de poder y dominación. El amarillo es el color de la realeza china, cuyo emperador vestía una túnica tradicional de este color, si bien también representa entre los chinos la crueldad y la traición, de forma quizás muy coherente. En el mundo teatral, una tradición bien arraigada asegura que el amarillo da mala suerte, y existe la prohibición tácita entre los actores de llevar prenda alguna de este color. Se cuenta que esta peculiar superstición procede de la muerte de Molière, quien vestía de amarillo cuando falleció sobre las tablas, representando su propia obra, El enfermo imaginario, en italiano giallo, amarillo. Es el color característico de la novela policíaca y criminal, deviniendo sobre las pantallas cinematográficas en un peculiar subgénero terrorífico, perverso y sangriento. La prensa amarilla es aquella que apela sin escrúpulos al sensacionalismo barato, el morbo e incluso la mentira. The Yellow Book, el libro amarillo, fue la revista literaria y artística inglesa adalid del decadentismo y el esteticismo del fin de siglo, con portadas de Aubrey Bartley, editada de 1894 al 1897 por Elkin Matthews y John Lane. Publicó textos de escritores modernistas, hedonistas y perversos como Max Verborn, el Barón Corvo, Henry James, Arthur Symonds o Yeats, entre otros. Los especialistas atribuyen la elección de su nombre al papel que desempeña un cierto Yellow Book para la educación en la perversidad del Dorian Gray de Wilde,
quien lo recibe de manos de su iniciador, Lord Henry. Esos mismos expertos en decadencias varias identifican a su vez este libro amarillo con la célebre e infame novela Au revoir, al revés, a contracorrientes, a la inversa, de Joris Karl Huysmans, la Biblia del decadentismo que arrastró a toda una generación hacia el esteticismo aristocrático, hacia el cinismo ilustrado, el hedonismo descarado, la sexualidad invertida y poliforma, el diabolismo de salón, el artificio y el nihilismo sin remisión. Tanto Au revoir, publicada en 1884, como el magazine de Yellow Book o el librito de cuentos El Rey de la Máscara de Oro, el metal amarillo, el cual fue escrito por Marcel Schwab, editado en 1892, eran bien conocidos por Robert W. Chambers, que vivió varios años entre la bohemia artística parisina de la época. También era un experto conocedor del arte y la cultura chinos. Puede que todo ello influyera decisivamente en la que sería su gran creación literaria, El Rey de Amarillo. El Rey de Amarillo, obra maestra de la literatura fantástica anglosajona, y prácticamente el único libro por el que se le recuerda hoy. El amarillo fue también para Chambers el color del éxito, del dinero, el poder y la inmortalidad, tanto como del amargo olvido al que relegó el resto de sus obras, a las que el fulgor dorado del Rey Amarillo ha dejado sumidas en la oscuridad, enterradas para siempre en las catacumbas del tiempo perdido. Vaya color el amarillo. Muchas gracias a Santiago Label por haberme prestado su voz. Voy a dejar su perfil de Instagram en la descripción para que vayan a seguirlo. Y si pueden también síganme a mí en Instagram. Un libro que te puede llevar a la locura. Un signo que solo algunos pocos conocemos. Se dice que Lovecraft se inspiró en El Rey de Amarillo para meter en sus obras aquellos grimorios falsos. El más conocido, el Necronomicon. Todos aquellos que lean este libro maldito están irremediablemente destinados a acabar en tragedia. Y nosotros apenas hemos comenzado, así que estén preparados para lo peor. Por hoy ha sido todo. Recuerden que si quieren apoyar a este podcast pueden hacerlo suscribiéndose en youtube.com/Ernesto H. de la Vega, dando clic en la campanita, dejando likes y comentarios, y compártanlo con aunque sea 2 personas a quienes crean que les pueda interesar. Yo sé que no soy el único que comparte el gusto por estos contenidos que hoy son considerados culturales, aunque en algún momento histórico, en sus épocas, fueron vilipendiados. Gracias al tiempo se ha hecho poco a poco justicia. Innegablemente, muchas de estas obras de ciencia ficción son muestra de una capacidad creativa de los humanos. Lo sé, la capacidad se puede mostrar de muchas formas, pero estoy seguro de que a varios de ustedes también les gusta demostrarlo de esta misma manera. Sé que han escrito algo que quisieran compartir. Quizás sea el ardua labor de su imaginación o sea algo basado en hechos reales. El punto es que son historias que necesitan ser contadas. Mándenlas a historias@ernestodelavega.com para que podamos hacer una pequeña adaptación si ustedes así lo desean. Si quieren convertirse en mecenas de este proyecto de historias que combina realidad y ficción sonora, pueden hacerlo en patreon.com/Ernesto de la Vega. Sus nombres, y si así lo deciden sus fotos, podrían aparecer al final de los videos. Además, tenemos una pequeña comunidad, un grupo de Facebook llamado El Club del Unicornio. Yo lo reviso normalmente para ver qué es lo que publican. También tenemos un grupo de WhatsApp. Si quieren unirse ahí, pues tienen que pasar primero por el grupo del Unicornio. Muchas gracias por haberme acompañado. No se olviden de compartirlo. Yo soy Ernesto de la Vega.